que estamos aquí presentes para esta mesa redonda que hemos convocado con el nombre genérico de Fratelli Tutti, que es la última encíclica del Papa Francisco, que tantas alegrías nos está dando con sus escritos y sobre todo con su vida y con sus ejemplos, ¿no? Pero también con sus escritos. Últimamente he repasado Fratelli Tutti para esta presentación, para esta mesa, y me ha resultado mucho más hermoso incluso que las otras lecturas que ya había hecho, porque he degustado ese sabor tan cercano que tiene el Papa Francisco cuando escribe, que es el mismo que cuando habla, porque el Papa Francisco no habla como un teólogo, sino como un pastor y como un padre-madre cercano. Y esa cercanía que se nota en el contacto que ha tenido durante toda su vida con las personas. Esto es maravilloso también en un documento que se considera un documento de la doctrina social, porque lo ofrece como un documento de la doctrina que se suma a la doctrina social de la Iglesia y que vendrá a interpretar otros documentos, porque siempre en los documentos del magisterio, el último documento de alguna manera relee, reinterpreta los otros documentos. Y esto probablemente sea alguna cosa que vaya a salir en esta mesa redonda. Pues bien, este documento, Fratelli Tutti, quiero decir dos palabras sobre él, antes de dar la palabra a los que forman la mesa. Una, que me parece que su forma de tratar la fraternidad, universalizándola, sin negar la fraternidad específica de la comunidad cristiana, pero abriéndola al mundo entero, abriéndola a todos los hombres, me parece que es especial, muy especial. Y es el hecho, y esta es la segunda palabra, que empieza hablando de Francisco de Asís y concluye hablando de Carlos de Foucauld. Francisco de Asís y Carlos de Foucauld son las dos personas que cita Francisco, digamos que como las dos columnas que sostienen la encíclica, porque son las dos personas que han representado la vivencia máxima de la fraternidad cristiana. Francisco de Asís en el siglo XIII, Carlos de Foucauld en el siglo XX. Y son esa experiencia de fraternidad en medio del desierto, en el caso de Carlos de Foucauld, en medio de otra cultura, de otra religión, de otros hermanos que también lo son, y también en medio de un mundo lleno de murallas, como dice el Papa Francisco, que es el mundo de Francisco de Asís, un mundo lleno de murallas que hay que romper y crear puentes. Esta idea que trabaja mucho el Papa Francisco en su pontificado, no crear puentes, sino construir murallas o levantar muros. Pues bien, sobre esto vamos a tratar en una idea que hemos tenido de trabajar, perdón, que tengo que admitir más gente, trabajar aquel elemento de Fratelli Tutti que tiene que ver con esa buena política de la amistad que nos va a hacer entender mejor no solo nuestra experiencia de la fe, sino cómo eso se implica en la realidad concreta. Por eso hemos invitado a participar en esta mesa a tres personas que nos pueden iluminar, que nos pueden dar luz sobre la aplicación concreta de la encíclica. Contamos con Isabel Cuenca Anaya, que es secretaria general de Justicia y Paz España, Comité Ejecutivo también de Justicia y Paz Europa, que nos va a hablar del buen samaritano como política de la amistad, que sería el núcleo, ¿no? El meollo central donde parte la encíclica. También contamos con Martín Cuenca Requena, hermano de San Juan de Dios y miembro de Confer Murcia, superior a su vez de Jesús Abandonado, que atiende a personas excluidas, en pobreza absoluta y excluidas de la sociedad. Y nos va a hablar de atención a personas sin hogar y exclusión social en Murcia. Y por último también contamos con Pilar Trillo Sánchez Redondo, hermanita de la Asunción y miembro de Justicia y Paz de Murcia ahora, que ha venido por aquí, pero en otros tiempos ha estado vinculada a Justicia y Paz también en sus otros destinos. Es una persona también que le agradecemos que haya querido integrarse en Justicia y Paz en la Diocesana de Murcia, que organiza esta mesa redonda. Lo que vamos a hacer, el procedimiento que vamos a utilizar es dar la palabra, en primer lugar, a Isabel, después a Martín y, por último, a Pilar. Tendrán unos 8 o 9 minutos, como mucho 10, para hacer la exposición de lo que nos quieran hablar y luego recogeremos estas exposiciones para abrirlo a las personas que están participando con nosotros para que podamos abrir un coloquio, que es de lo que se trata una mesa. En total, como máximo, esperamos estar no más de 1 hora en una mesa redonda, que creo que es un tiempo prudencial.
Por tanto, Isabel Cuenca, por favor, te damos la palabra para que nos hables del buen samaritano como política de la amistad. Adelante, Isabel. Buenas tardes a todas y a todos y gracias, Bernardo, por haberme invitado y gracias también a Justicia y Paz de Murcia. Yo no soy una experta en doctrina social de la Iglesia ni soy una experta en Fratelli Tutti. Entonces, lo que voy a hacer aquí esta tarde es simplemente compartir mis reflexiones propias según lo que vosotros me habéis encomendado y luego creo que con el diálogo compartido entre todos, pues al final saldremos más convencidos de que esta es una encíclica que es una maravilla, como tú bien has dicho, y que realmente merece la pena leerla despacio y no solo una vez. Tú ya has dicho que la has leído más de una vez. Yo creo que cada vez que se lee, todos los documentos de Francisco tienen eso, cada vez que se lee se le encuentra algo nuevo. Entonces voy a ver si intento animar a la gente con mi participación a que la lean con más entusiasmo. Bien, el tema que se me ha dedicado, que se me ha destinado a mí es el buen samaritano como política de la amistad. Y antes de empezar, tú lo has dicho, Bernardo, el Papa lo que hace en este es resumir o unir una serie de documentos pontificios que él ya había escrito y, bueno, y resumen como esta edición en la doctrina social de la Iglesia, lo que otros papas también han dicho y otras conferencias episcopales y demás. Yo voy a empezar a hacer un brevísimo, porque no tengo tiempo, de dos documentos que yo creo que tienen continuidad en este. El primer documento es Evangelii Gaudium, en el que el Papa, es el primer documento oficial propiamente dicho de él, que hace cuando se le nombra Papa, y lo que nos dice es que quiere una iglesia en salida con las puertas abiertas. En el segundo documento, al que quiero yo hacer referencia, es la Laudato Si, y analiza no solamente la Iglesia, sino el mundo, y nos dice que en el mundo no hay dos crisis separadas, una ambiental y otra social, sino una única crisis socioambiental. Y aquí, en Fratelli Tutti, una vez que nos ha dicho cómo le gustaría que fuese la Iglesia, cómo lo que ve en el mundo, pues en Fratelli Tutti, por hacer un resumen rapidísimo, nos dice que tiene un sueño. Y ese sueño quiere que sea un sueño compartido por todos y es el sueño de la fraternidad y la amistad social, para que entre todos podamos construir un mundo en el que sea prioritario el bien común sin dejar atrás a nadie. Esa es una obsesión del Papa Francisco, que este mundo lo tenemos que construir entre todos y no se puede dejar atrás a nadie. Tú has dicho antes, al principio, Bernardo, que va más allá de la fraternidad entre cristianos y efectivamente él tiene claro que aquí tenemos que participar, que la humanidad entera tiene que participar en mejorar el mundo. Al principio de la encíclica, el Papa dice que este mundo está dividido y dice que partes de la humanidad parecen sacrificables en beneficio de una selección que favorece a un sector humano digno de vivir sin límites. En otro momento también dirá en la Laudato Si que hay unos cuantos que viven a costa de la mayoría, sobre todo lo que hay en este mundo son pobres, pero en cambio hay unos cuantos que son la minoría que vive rica y en la que yo creo que casi todos nosotros nos podemos encontrar integrados y, bueno, vivimos a costa de la pobreza de otros muchos. Frente a este egoísmo y este individualismo de unos pocos, el Papa plantea una idea que ha estado repitiendo en las catequesis del miércoles durante la pandemia y que recomiendo que las lean porque todo se publica en la web del Vaticano. Que nadie se salva solo, únicamente nos salvamos si nos salvamos juntos. Hecha esta introducción, que para mí es importante para centrar el tema, paso a hablar de lo específicamente que se me ha encargado. Y para empezar a hablar, me gustaría que todos tuviéramos presente la parábola del samaritano, que él lo define como un extraño en el camino. Y efectivamente, el samaritano es un extraño en el camino, no tenía nada que ver por contexto social con las personas, con los demás actores de la parábola. Y encima, si analizamos en profundidad, pues probablemente sería despreciado por todos los que forman parte de esa parábola. El Papa la explica a su modo, con todo lujo de detalle, yo no me voy a entretener por falta de tiempo, pero al final hace una reflexión que la voy a leer literalmente para que la entendamos y va a ser el punto inicial de mi reflexión.
Dice, debemos sentirnos ciudadanos de nuestro país y del mundo entero, constructores de un nuevo vínculo social, para que la sociedad se encamine al bien común y a partir de ahí se reconstruya un orden social y político nuevo en este mundo que nos duele. Eso es muy importante. El Papa, en otro momento en la Laudato Si, por ejemplo, dice que hay que sentir como propio el dolor ajeno. Pues aquí el Papa dice que este mundo nos duele. Una política con hombres y mujeres, es decir, con todos, que hacen propia la fragilidad de los demás, que no dejan que se erija una sociedad de exclusión, sin que se hacen prójimos y levantan y rehabilitan al caído para que el bien sea común. La existencia de cada uno de nosotros está unida a los demás. Y aquí tiene una frase de estas fabulosas que tiene el Papa, que van a pasar a la historia como tantas otras, a nuestro argumentario de frases del Papa, que dice: la vida no es un tiempo que pasa, sino un tiempo que sale al encuentro. ¿Por qué hay que hacer una mejor política? Porque eso sería lo inmediato una vez que estamos viendo el título de esta ponencia. Bueno, pues el Papa lo dice. El Papa lo primero que dice es que no se cumple el verdadero objetivo que debe tener una buena política. Y es que no hay trabajo para todos. Dice, la buena política tiene que procurar a todos una vida digna, y esa vida digna es a través del trabajo. Y un poquito más adelante de este inicio, el Papa es bastante contundente y claro y dice que los planes asistenciales que atienden ciertas urgencias solo deberían pensarse como respuestas pasajeras, que el gran objetivo debería ser siempre una vida digna a través del trabajo. Y a continuación, ese es el principal problema que plantea el Papa, pero luego pasa a analizar dos extremos que según él tiene la política actual y que tiene lógicamente la sociedad, que son los populismos y los liberalismos. En los populismos dice que se ha perdido el sentido de pueblo porque los populismos lo han desdibujado y que estos populismos lo que hacen es exacerbar las inclinaciones más bajas y egoístas de una parte de la población. Los populistas, dice el Papa, utilizan al pueblo en servicio propio, para sus propios intereses. Y el Papa critica también el liberalismo y insiste en que el mercado no tiene, por sí solo, no resuelve nada, que no tiene la solución para todo. Y habla también de la especulación financiera con la ganancia fácil que sigue ocasionando estragos. Y por último, dice que los liberales manipulan la democracia en sus propios intereses. Y aquí el Papa retoma un tema muy importante y define lo que es la democracia, que es el gobierno del pueblo. Y esto es muy importante si pensamos que geográficamente el Papa viene de Latinoamérica, donde la teología de la liberación es muy fuerte y la teología de la liberación es la teología del pueblo. Y al Papa en todos sus escritos le gusta mucho tomar el sentido de pueblo. El sentido de pueblo como unión entre toda una serie de personas que caminan. También es un concepto que utiliza mucho el Papa, de que vamos caminando todos juntos e incorporando a los demás. Entonces, el Papa aquí hace una alabanza de los movimientos populares como un ejemplo de personas que son de distintos orígenes, con distintos proyectos, que quieren construir un mundo nuevo. Y habla de que son la voz de los descartados. El Papa en la pandemia le dedicó un mensaje a los movimientos populares y se ha reunido 3 veces con ellos. Es decir, que el Papa los valora, los aprecia y entiende que es una forma positiva de hacer política. No me puedo entretener más en distinguir entre lo que él entiende de popular y populismo, pero que os leéis la encíclica y veis la diferencia, que lo tiene claro. También critica al poder internacional y dice que está sometido a la economía, que las transnacionales presionan a los gobiernos y que realmente los estados nacionales han perdido libertad y se la han cedido a las presiones de las transnacionales. Ante este panorama que plantea el Papa brevemente, ¿qué es la solución que el Papa dice? Y el Papa dice que ahí se llega con una caridad política y social. Y dice, necesitamos una sana política capaz de reformar las instituciones, coordinarlas y dotarlas de mejores prácticas que permitan superar a presiones e inercias viciosas.
vuelve a insistir en que la política no se debe someter a la economía y que tampoco, obsesionada por solucionar los problemas rápidos, no se debe ser víctima del paradigma eficientista, de la tecnocracia. Es decir, que hay que pensar siempre en soluciones a más largo plazo y, por supuesto, pensar siempre en el bien común. Y entonces dice que se necesita una política que sea capaz de reformar las instituciones, coordinarlas y dotarlas de mejores prácticas que permitan superar presiones e inercias viciosas. Para ello, habla de lo que es el amor político y nos dice que hay que reconocer a cada ser humano como hermano o hermana y buscar una amistad social que integre a todos y que esto no es una mera utopía, sino que se puede realizar y que es necesario hacerlo. Y también nos dice que el amor no se expresa solo en las relaciones íntimas y cercanas, sino que también en las relaciones, en las macrorelaciones, se puede establecer relaciones de amor, como pueden ser en las macrorelaciones, pues las relaciones sociales, las económicas y las políticas. Pero que este amor tiene que ser efectivo, es decir, distingue también lo que es una utopía de lo que es una política de la utopía, que es hacia donde queremos tender, hacia donde queremos llegar, pero que eso se tiene que plasmar en soluciones prácticas y en soluciones reales que solucionen el problema de todos, pero especialmente de la mayoría de las personas, que son los más pobres. Entonces, el Papa nos dice que a partir del amor social es posible avanzar hacia una civilización del amor, a la que todos podamos sentirnos convocados. La caridad, con su dinamismo universal, puede construir un mundo nuevo, porque no es un sentimiento estéril, sino la mejor manera de lograr caminos eficaces de desarrollo para todos. Porque, dice el Papa, que cuando está en juego el bien de los demás, no bastan las buenas intenciones, sino lograr efectivamente lo que ellos y sus naciones necesitan para realizarse. Es decir, que desde una amistad social y desde una base y desde unos movimientos que partan de la base, hay que ir entre todos avanzando hacia un bien común hasta conseguir que en todas las naciones puedan vivir ese amor común y esa caridad social. Y descendiendo ya a lo más práctico, el Papa dice que hay algo a lo que no podemos renunciar. O sea, la política ahora mismo a lo que no puede renunciar es a acabar con el hambre en el mundo. Para el Papa eso es prioritario y dice que esa realidad es impostergable, es la palabra que él utiliza. Y vuelvo a insistir que las personas tienen que tener una vida digna a través del trabajo y que también tienen que tener una educación de calidad que les llegue a ser ellos protagonistas de su propio destino. Con una formación adecuada, cada uno puede decidir de qué forma se sitúa en la vida. Y por eso habla que es a través de la educación de donde podemos conseguir que las personas sean, como he dicho antes, protagonistas de su propio destino. Y ya, por último, el Papa nos habla de que la caridad, de esta caridad que habla política y social, es siempre un amor preferencial por los últimos que está detrás de todas las acciones que se realicen a su favor. Solo con una mirada cuyo horizonte esté transformado por la caridad que lleva a percibir la mirada del otro, los pobres son descubiertos y valorados en su inmensa dignidad, respetados en su estilo y en su cultura, y por tanto verdaderamente integrados en la sociedad. Esta mirada es el núcleo del verdadero espíritu de la política. Desde allí los caminos que se abren son diferentes a los de un pragmatismo sin alma. Habla el Papa, como hemos dicho antes, de la necesidad de integrarnos a todos respetando la idiosincrasia de cada uno, respetando, lo dice en un momento determinado, incluso la fe de cada uno, la cultura de cada uno, porque es desde la diferencia desde donde nos tenemos que unir y cómo tenemos que caminar juntos. Y vuelvo a tener otra frase de estas célebres que dice: las diferencias crean conflictos, pero la uniformidad genera asfixia. Y por último, habla ya de una fecundidad de la política, que él quiere que sea la política más fecunda que su éxito, y dice que los políticos no tienen que estar obsesionados
con las encuestas, con ver cuánta gente los votaría más, cuáles son los logros que ha conseguido, sino que realmente deberían plantearse a largo plazo mejorar la vida de las personas, y que mejorando esa vida de las personas es como un político se puede sentir a gusto y puede sentirse feliz. Y entonces, como empecé con la parábola del buen samaritano, termino con la parábola del buen samaritano, en la que al final el Papa dice que el buen samaritano se va sin esperar ninguna recompensa. Y eso es lo que dice el Papa, que realmente el político no debe trabajar en beneficio propio, sino que tiene que trabajar en beneficio del bien común. Pues muchísimas gracias, Isabel, por tus palabras. Qué lejos está el mundo actual de lo que pide el Papa, ¿verdad? Porque Sí. parece ser que cada uno, claro, es lo que indica en la encíclica, la amistad social, la verdadera fraternidad como amistad social, no se compadece bien con esa actitud de defender los propios intereses, ¿no?, que hay en esta sociedad. Recuerdo a todos los que se han integrado después que esta mesa redonda trata sobre Fratelli Tutti, la buena política de la amistad, que es lo que queremos tratar, y que la estamos grabando. Por tanto, si alguien no quiere aparecer, por favor, que apague la cámara y no se le verá en el vídeo. Ahora le damos la palabra a Martín Cuenca Requena, hermano de San Juan de Dios, miembro de Confer Murcia y superior de Jesús Abandonado, para que aterrice en la cuestión concreta de la experiencia de atención a las personas excluidas y marginadas de la sociedad, específicamente aquí en Murcia. Martín, por favor, tienes la palabra. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por invitarme a mí a esta mesa redonda y por invitar a Confer. Yo voy a intentar ceñirme al tiempo, es difícil, pero bueno, lo voy a intentar. Primero quiero decir que quiero invitar a toda la gente a que también pueda leer, no se ve, la encíclica, porque a mí me parece que es una maravilla, no solo para los cristianos y los católicos, sino para todos, ya seamos cristianos, ya seamos musulmanes, agnósticos, ateos o como queramos llamarnos, porque habla de la dignidad humana y de los seres humanos y de temas que a todos nos conciernen en este tiempo que estamos viviendo. Es interesante cómo el Papa Francisco se refiere en la encíclica a la atención a los excluidos de nuestra sociedad. Se refiere a ellos como los más cercanos. Habla de los excluidos recientes puestos en descubierto por la emergencia de la pandemia, pero que siempre han estado presentes en nuestro contexto social y local. Habla de descuidados en la atención de la salud y o carentes de prestación social y económica. Pero también de los descartados que ya o todavía no son útiles, los no nacidos, eliminados, aquellos que no sirven entre los ancianos, los pobres, los discapacitados, los considerados inferiores por etnia o género, y no olvida a los que son objeto de formas modernas de esclavitud. Esto es curioso porque hasta ahora siempre se ha hablado en los temas sociales, de exclusión social, más de economía que de personas. Se ha estado más pendiente de las directrices económicas para el crecimiento y para una mejor vida de todos, pero solo a nivel económico. No tanto se ha hablado del desarrollo humano integral, que es de lo que el Papa Francisco habla en esta encíclica. ¿Por qué? Pues porque en realidad los excluidos son las personas que tenemos en nuestro entorno y con los que entramos en contacto todos los días, a veces sin saberlo. Forman parte de nuestra realidad y su dignidad está en peligro de ser olvidada.
Pero Francisco no se limita a exhortarnos a curar a los heridos de hoy, sino que propone un cambio global de la sociedad en esta encíclica. ¿Para qué? Pues para evitar que estos hechos se sigan reproduciendo, y nos invita a luchar contra las causas estructurales de la pobreza y la desigualdad, a luchar contra la falta de trabajo, el derecho a la tierra y a la vivienda, y por la prioridad de la vida de todos, por encima de la apropiación de muchos bienes solo por unos cuantos. Sí, haciendo referencia a Murcia, a la pobreza y a la exclusión social en Murcia, decir que está aumenta la pobreza en la región. El 32% de la población murciana, casi 1 de cada 3 personas, está en riesgo de pobreza o exclusión social. Una cifra que se incrementa al 36% en la comarca del Campo de Cartagena y Mar Menor, siguiéndole Lorca. Esto quiere decir que unas 400.000 personas aproximadamente están en riesgo o en exclusión social. Como decía, estas personas las podemos tener en cada momento a nuestro alrededor. Son las personas más jóvenes, hasta 29 años, junto con los mayores de 65, los que presentan mayores tasas de riesgo de pobreza y exclusión. El desempleo y la insuficiencia de prestaciones sociales han convertido a personas que vivían en una situación normalizada en beneficiarios de los servicios y programas de acción social de las entidades. Uno de los colectivos más afectados por este proceso han sido, como siempre, los inmigrantes. Decir que la exclusión social no es una condición de las personas, esto hemos de tenerlo en cuenta, sino una caracterización de las situaciones de las sociedades y las estructuras de estas sociedades. Nuestra misión en Jesús Abandonado es acoger, cuidar y confortar a las personas sin hogar, desde nuestro carisma y nuestros valores, como son la hospitalidad, la calidad, el respeto, la responsabilidad y la espiritualidad. Junto con los profesionales y voluntarios, acogemos a personas que tienen una carencia de vivienda, personas que están en situación de calle. Este es el factor principal de la exclusión y lo abordamos desde un enfoque multicausal. ¿Por qué? Pues porque el sinhogarismo hace referencia a otros factores de tipo social y económico, como el empleo precario o la ausencia de empleo, la ruptura de las relaciones o desarraigo familiar, enfermedades diversas, problemas de salud mental o problemas con las adicciones, y desarrollamos un modelo de atención sociosanitaria donde el cuidado espiritual también es una realidad prioritaria. Los cuidados espirituales de nuestro modelo se caracterizan por los mensajes subyacentes en todos los gestos de los cuidados corporales o sociales. La pérdida de vivienda, para acabar, puede conducir a las personas a procesos de gran deterioro personal y de sus relaciones sociales. Y decir que ahora, en el tiempo de pandemia, nosotros hemos tenido que multiplicar por 3 todas nuestras acciones, sobre todo en dar de comer y asistencia social a muchísimas personas que antes no acudían a nosotros. Muchas gracias por todo. Muchas gracias, Martín, por tu intervención y por darnos esos datos que a veces pues, son los que realmente nos dan la imagen, ¿no?, de lo que estamos viviendo. Porque si vivimos en una burbuja, a lo mejor no sabemos que
1 de cada 3 de nuestros convecinos pues está en situación de riesgo de pobreza. Y eso es porque el límite se ha fijado en una cantidad, ¿no? Pero por encima probablemente de ese límite haya mucha gente también que esté a punto de estar en esa situación. Pues nos queda la última intervención, que es la de Pilar Trillo, que es hermanita de la Asunción y miembro del Consejo de Justicia y Paz. Y te damos la palabra, Pilar, para que hagas tu intervención acerca de los migrantes en Fratelli Tutti. Yo también pienso que todo lo que nosotros podamos aportar dará un buen fruto si promueve la gente el deseo de leer la encíclica, que es lo verdaderamente importante. Es una encíclica que se lee con gusto y que no va a dejar de producir frutos en la Iglesia y en cada uno de nosotros. Hay una canción de Dressler que Pilar, quizá conozcáis, se llama Movimiento. Pilar, ¿me oyes? Sí. Pilar, mejor eliminas la imagen y así te podemos oír mejor. Es que se nos queda un poco a veces parado el sonido y la imagen. Vamos a intentarlo, a ver. Eso es, quita la imagen y con eso es. Y a ver si te oímos mejor. A ver si ahora es mejor. Parece ser que sí, parece ser que sí. ¿Ahora es mejor? Sí, sí. Muy bien. Adelante. Pues os decía que hay una canción de Jorge Dressler que quizá conozcáis. Es una canción que se llama Movimiento. A mi entender, dice bien cómo riman movilidad y humanidad a lo largo de la historia. Las migraciones forman parte de nuestra esencia, de nuestro ADN como humanidad. La canción dice, somos una especie en viaje, no tenemos pertenencias, sino equipaje. Nunca estamos quietos, somos transhumantes, somos padres, hijos, nietos y bisnietos de inmigrantes. Yo no soy de aquí, pero tú tampoco. De ningún lado del todo y de todos lados un poco. Y termina, lo mismo que las canciones, los pájaros, los alfabetos, si quieres que algo se muera, déjalo quieto. Y es que las canciones, los poemas, tienen esa capacidad de decir las cosas hermoseándolas. Y esa misma capacidad es la que tiene el Papa Francisco. Por eso es tan fructífero y tan hermoso leerle. El Papa parte de dos premisas, la dignidad inalienable, incontestable, incondicionada de toda persona y el destino común de los bienes de la tierra. Y a estas dos premisas añade una certeza, que es una certeza de fe, que todos somos familia, que todos somos hermanos y hermanas. No hace falta más para cambiar el mundo. En este mundo nuestro, que dice regirse por el principio de la eficacia, deberíamos ser capaces de ordenar todas nuestras acciones, también las acciones económicas, al bien común. Esto nos proporcionaría la verdadera eficacia. Muhammad Yunus, Premio Nobel de la Paz en 2006 y desarrollador de los microcréditos, dice en uno de sus libros: fuimos educados en la creencia de que el crecimiento económico es una marea creciente que levanta todos los barcos. Pero continúa él explicando, esta imagen ignora que hay mucha gente que sencillamente no tiene barco o que se agarra a una balsa, quizá agujereada. La marea creciente, en su caso, solo les ahogará. El sistema capitalista es un sistema capaz de producir un número creciente de bienes y servicios, pero lo hace con un uso irresponsable de los recursos y además distribuye muy mal y por eso produce desigualdad creciente. La inequidad afecta a la vida de todos y todas, desde los aspectos económicos hasta el favorecimiento de las relaciones de exclusión. Como leemos en la encíclica, la inequidad y la falta de un desarrollo humano integral no permiten generar paz. En estos últimos años, los que llevamos del siglo XXI, que cuenta ya en su haber con dos grandes crisis, la economía explora nuevos capitalismos que se acompañan de adjetivos para incorporar dimensiones éticas, ecológicas, redistributivas, tratando así de incorporar en sus discursos los cambios de conciencia de la población. Pero el crecimiento sigue estando en el centro del modelo.
En todos ellos la prioridad sigue siendo el crecimiento y cuando hay dilemas éticos, lo que marca las decisiones finales siempre es la prioridad. Para construir alternativas hay que cambiar la prioridad. Y eso es lo que nos plantea la Fratelli Tutti. Es significativo que esta encíclica que habla de una fraternidad universal, una fraternidad sin fronteras, tenga su punto de partida en un encuentro personal entre el Papa y el gran imán Ahmad Al-Tayeb en Abu Dhabi. Dice el Papa, hay derechos sin fronteras. El primer derecho del migrante debe ser el derecho a no tener que emigrar. Pobreza y violencia son el efecto salida, cuando tanto se habla de efecto llamada. La dignidad y los derechos no pueden depender del lado de la frontera se haya nacido. La prioridad en las políticas migratorias de España y de la Unión Europea, por no mirar más lejos, es evitar a toda costa la llegada de personas inmigrantes. Y esa prioridad también prevalece frente a cualquier debate ético. Y no necesitamos teorizar sobre esto. En los últimos meses, el endurecimiento de los controles en la costa norte de Marruecos ha modificado las rutas de la migración ilegal. Llega ahora esta inmigración irregular por vía marítima, bien a la costa sureste de la península, Alicante, Murcia, Almería, y fundamentalmente a Canarias. Los datos acumulados que publica quincenalmente el Ministerio del Interior muestran el incremento de la llegada de inmigrantes irregulares por vía marítima, sobre todo a Canarias, como os decían, que se ha multiplicado por 10. Inmigrantes que llegan por una ruta más larga, más peligrosa, en embarcaciones más pequeñas. La propuesta de Francisco, que es la propuesta del Evangelio, es recuperar la fraternidad y construir la amistad social. La fraternidad nos permite ser personas diversas y, sin embargo, iguales, en dignidad, en libertad, en derechos. Fratelli Tutti describe la fraternidad universal como una fraternidad abierta, que permite reconocer, valorar y amar a cada persona más allá de la cercanía física, más allá del lugar del universo donde haya nacido o donde habite. La llegada de inmigrantes a nuestras costas es un ejemplo de cómo ahora es el caído del camino el que viene a nuestra puerta. Ya no necesitamos, como el samaritano, ponernos en camino para encontrarnos con él. Es el caído, el herido, el que llega hasta nosotros. Y su presencia nos desestabiliza y nos cuestiona. El Papa aborda en el capítulo 4 estas situaciones con un hermoso título: Un corazón abierto al mundo entero. Lo hace desde el derecho de todo ser humano a encontrar un lugar en el mundo donde pueda satisfacer sus necesidades básicas y las de su familia y realizarse integralmente como persona. Se trata de otra lógica, pero entrando en ella es posible aceptar el desafío de soñar y de pensar en otra humanidad. Y este es el verdadero camino de la paz. Yo quisiera terminar con una parte de esas dos hermosas oraciones que pone el Papa al final de la Fratelli Tutti, que dice: que nuestro corazón se abra a todos los pueblos y naciones de la tierra, para reconocer el bien y la belleza que sembraste en cada uno, para estrechar lazos de unidad, de proyectos comunes, de esperanzas compartidas. Amén. Amén. Pilar, puedes activar tu cámara si quieres, porque como ahora ya... Pero te hemos oído muy bien y hemos disfrutado de tu intervención. Me alegro. Ese era el objetivo. Pues bien, una vez expuesta la mesa, las tres personas que forman parte de la mesa, abrimos esta mesa a todos los participantes y como no somos muchos, pues podremos participar levantando la mano. Sabéis que abajo en la barra de estado tenéis una manita, le dais y entonces yo os doy la palabra para ir intentando que tampoco, aunque seamos pocos, no nos pisemos unos a otros y os ruego que sean intervenciones pequeñas, ¿no? Sabéis que a veces
las conferencias o en las mesas redondas se dan la circunstancia de que das la palabra y te dan otra conferencia, ¿no? Pero no, se trata de ser breves, concisos, si queréis hacer una aportación o queréis una pregunta, una matización y poder abrir en los 3 ámbitos en los que se ha expuesto tanto Isabel como Martín, como Pilar, sobre la encíclica. Yo resaltaría, ¿no?, como en lo último que ha dicho Pilar acerca de, y lo entroncaría con lo que ha hablado Martín, ¿no?, la necesidad de que un sistema que genera tantísima riqueza, a su vez genere tantísima pobreza. Eso es algo que deberíamos mirarlo, ¿verdad? Porque si se genera riqueza y esa riqueza se bascula hacia una parte muy pequeña de la población, ¿qué estamos haciendo, ¿no? ¿Qué estamos creando, ¿no? Y creo que por aquí es por donde va el Papa. Por tanto, ir levantando las manos y yo dándole a la manita y yo iré concediendo la palabra. Y si creo que hay por aquí, han levantado la mano, pues Martín y Rita. Martín, tienes la palabra, por favor, ya que forma parte de la mesa, Sí. brevemente, y después le damos la palabra a Rita. Un segundo. Yo decir solo que si leemos por lo que hemos ido diciendo, y si leemos la encíclica en la clave del buen samaritano, nos vamos a ver muy claramente, según el Papa Francisco, quiénes son los asaltantes, quién es el hombre herido, quién son las personas que pasan de largo y quién es el samaritano. Entonces, me parece muy interesante leerla en esta clave, solo eso. Perfecto. Rita, por favor. Activad el micrófono cuando vais a hablar, por favor. Sí, Rita. ¿Ya? ¿Ya se me oye? Sí, se oye perfectamente. Buenas tardes. Primero de todo, daros las gracias por la invitación. Gracias a usted. Yo formo parte de la obra social del Centro Loyola y lo que sí que quería expresaros es la sensación de frustración que da el hecho de querer pues poner nuestro granito de arena para mitigar en algo tanta necesidad y ahora con la pandemia mucho más de esta sociedad tan excluida que tenemos en muchos sectores. Y yo quería plantear que si no hay, y estoy de acuerdo totalmente con esta encíclica del Papa, y que creo que sería necesario que se debatiera, que se hablara, que se reflexionara más sobre ella en todas las comunidades y parroquias, porque es un punto fundamental. Efectivamente, es necesario que haya unas políticas sociales donde se genere una justicia social, porque estos pequeños granitos de arena que hacemos en algunas organizaciones, nos damos cuenta que es totalmente insuficiente si no hay una política social en condiciones. Concretando, yo creo que la red de protección social pública es la base fundamental. ¿Y cómo está? Absolutamente penosa, absolutamente penosa. Yo soy trabajadora social jubilada, pero sigo estando muy inquieta por todo lo que es lo social y me doy cuenta de que en estos momentos está semi desmantelados los servicios sociales públicos. Es una auténtica vergüenza que deriven a Cáritas y a otros estamentos porque no tienen medios suficientes. Entonces, creo y es necesario que la misión profética que tenemos que tener, y también hay Cáritas, de alguna manera denunciar lo que está pasando, es necesario. Es fundamental. Yo no estoy viendo últimamente mucha misión profética, porque no se oye, no se oye, se queda un poquito en el aire. Entonces, me preocupa muchísimo que se haga mucho hincapié en el tema de que intentemos en organizaciones, bueno, nosotros es una organización muy pequeñita, hacemos muchísimo menos, por supuesto, que otras organizaciones, pero incluso otras organizaciones del sector privado, eclesial o no eclesial, lógicamente me tienen que dar la razón de que se sienten absolutamente impotentes ante tantísima necesidad que se les viene. Entonces, sigo en la idea de que si no hay una política social en condiciones,
concretándolos en la red de protección social pública, no es posible que se dé esa mínima redistribución de la riqueza y que llegue a tantísimas personas que están ya en una exclusión social tremenda y permanente. Nada más y muchísimas gracias. Muchas gracias, Rita, por tu intervención. Isabel, has levantado la mano. Sí, yo contestándole a Rita, que creo que tiene mucha razón en lo que está diciendo, indudablemente el Papa lo dice, no podemos dejar a nadie en los caminos, pero el Papa dice en esta encíclica una cosa que puede levantar polémica y yo la he nombrado ligeramente por falta de tiempo, que es que las políticas sociales es un parcheado momentáneo y nada más, que lo que hay que procurar es que la gente tenga una vida digna a través del trabajo, es decir, como primera urgencia, indudablemente, proteger al desvalido, proteger al débil y proteger al que está ahora mismo al borde del camino. Pero indudablemente lo que tenemos que procurar es luchar y entre todos hacer un mundo en el que no haya desvalidos, en el que no haya gente al borde del camino. Y el Papa dice en un momento determinado de la encíclica que eso no son utopías, que realmente si nos unimos y lo podemos hacer, lo intentamos, podremos llegar a conseguirlo. Entonces, muy bien, lo de aquí hay que atender es la célebre frase que nos han dicho tantas veces, la caña o enseñarle a pescar. Indudablemente, ahora mismo hay que darle el pescadito, pero tenemos que luchar porque la gente, a través de su formación y a través de un mundo más justo, se libere, llegue, tenga una vida digna a través del trabajo y un trabajo digno, claro, no un trabajo que también es lo que hay ahora y denuncia continuamente Cáritas y otras organizaciones que teniendo trabajo la gente sigue siendo pobre. Sí. Muchas gracias, Rita. ¿Querías también intervenir de nuevo? Aclarar, Isabel, la política social no es solamente parche. La política social abierta es prevención. Yo he trabajado en servicios sociales y he trabajado también con enfermedades mentales y se trabaja todo lo que es la prevención. Por ejemplo, las primeras rentas mínimas que surgieron concretamente en Comunidad de Madrid eran muy interesantes porque se trabajaba lo que era un contrato de integración donde con las familias, con las personas afectadas, trabajaba su integración social, su acceso laboral y sobre todo el tema de asegurar la escolarización. O sea, que no se va solo para mitigar la pobreza, sino para prevenir que ésta se dé una buena política social, por lo cual tiene que estar en coordinación permanente con todas las políticas de empleo y las políticas económicas. Una política social es mucho más que ir solamente a mitigar la pobreza, ¿vale? Sí, sí, llevas razón, gracias. Muy bien, Martín, has pedido la palabra. Sí, yo quería decir también esto, que a mí me parece que las políticas sociales son necesarias y son importantes. Las políticas sociales bien implementadas, porque es el Estado, los gobiernos locales, autonómicos, gobierno estatal, junto con las instituciones y con el medio privado, que han de implementar las políticas sociales. Pero pasa que las políticas sociales también tienen que ser exigidas y a veces nosotros somos un poco parcos, los ciudadanos, en exigir para la gente que lo necesita. Somos muy conformistas. Entonces, claro, los gobiernos, si no se les pide, no lo van a hacer porque no es de interés general que se atiendan a los sin techo o a los ancianos no, o que haya un buen transporte para todos o una política de empleo y de formación para los más desvalidos. No, lógicamente, ellos van a otras cosas. Sí, Isabel, ¿querías decir algo? Yo me he expresado muy mal, realmente llevas toda la razón, Rita. Yo lo que quería decir era que, hombre, las políticas son necesarias, pero que el cuidado, voy a introducir una idea. El mensaje para la Jornada Mundial de la Paz de este año va a ser precisamente en esta línea. La política de cuidado como camino para la paz o algo así es el lema. Entonces, lo que en esta encíclica trata de decir el Papa y es la idea que yo he querido transmitir
Es que somos todos los que nos tenemos que sentir responsables los unos de los otros. Y somos todos los que tenemos que tener el cuidado amoroso, que ya lo decía Benedicto XVI, y a mí me encantaba esa frase, el cuidado amoroso de los unos por los otros. O somos, como dice aquí, sentir como propio el dolor ajeno o sentir la fragilidad del otro. Y debe ser una necesidad de todo. Es decir, si cada uno de nosotros sintiese de verdad el parado como propio, porque si en nuestra familia hay un parado, nos dedicamos a proporcionarle cursos de formación, a proporcionarle incluso dinero para que aprenda, tocamos puertas, etcétera. Es decir, si realmente o el enfermo o el discapacitado o el que está abandonado en una residencia, etcétera, si nos doliera a todos, no por supuesto a los cristianos en primer lugar, pero a todos sintiéramos como propio el dolor ajeno, caminaríamos hacia un mundo más justo, hacia un mundo más solidario. Era lo que yo quería decir. No hay más las manos levantadas, por lo tanto me doy la palabra ya a mí mismo, puesto que la tengo, me la doy. Y mientras vais levantando las manos, vais pensando lo que tenéis que decir. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con esa visión, ¿no?, de que cuando te encuentras con personas desestructuradas, familias desestructuradas, hay que intervenir socialmente, ¿no?, con políticas sociales, incluso desde instituciones que no sean públicas, ¿no?, como es el caso de Jesús Abandonado o cualquier otro. Pero yo creo que el Papa también pone el foco, desde Evangelii Gaudium y pasando por Laudato Si hasta ahora, pone el foco en que no basta con atender a los excluidos, sino lo que hay que buscar es un sistema que no excluya a la gente. Porque el problema es que tenemos un sistema que sistemáticamente produce pobres, que sistemáticamente produce exclusión, que descarta los enormes millones de personas descartadas. Y descarta a las personas y descarta a la naturaleza y descarta todo lo que no sea productividad. Por tanto, lo primero que hay que hacer para acabar con la situación de pobreza, marginación y exclusión es no producir más pobres, más marginación y más exclusión. El problema es un sistema económico que mata. Eso lo dijo en Evangelii Gaudium. Claro, le llaman comunista, en fin, todas estas tonterías, ¿no? Yo suelo llevar a mis conferencias un euro para cuando aparezca la palabra comunista se lo doy. El primero que lo diga se lo doy. Porque es que es de chiste, ¿no? Simplemente por decir que hay un sistema económico, social y político que genera la marginación y el descarte. Luego, una vez ahí, una vez que estamos en este sistema, evidentemente, y los cristianos, pues ahí tenemos instituciones como Jesús Abandonado o instituciones como Cáritas, que está haciendo una labor encomiable, una labor que si no se hiciera habría que hacerla, habría que inventarla porque se necesita. Pero claro, eso tiene que ir unido a la crítica al sistema que produce esa situación. No vaya a ser que nos pase como en Estados Unidos pasa mucho y en algunos otros sitios, que hay mucha gente que se dedica a vivir, entre comillas, y permitirme de la caridad. Es decir, son profesionales de la caridad. No podemos profesionalizar esto. Lo que tenemos que hacer, esto es un remedio, es un apaño que tenemos. Tenemos que dar de comer al hambriento y recoger al que está herido, pero no podemos contentarnos con que esto va a ser para toda la vida así. No, tenemos que cambiar las estructuras que producen esta situación. Martín, por favor. Sí, no, pero es que quien puede cambiar las estructuras somos nosotros con nuestra responsabilidad, con nuestro voto, con nuestra presión social. Entonces, esto no lo hacemos, se lo dejamos para otros y al dejárselo para otros nunca llega. ¿Qué pasa? Que estamos diciendo que nos enzarzamos como los políticos en decir que es el gobierno no sé cuántos, que este gobierno hace no sé cuántos, que el otro gobierno, quiero decir, son todos los gobiernos que tenemos en España. ¿Qué pasa en Murcia? De política, en cuanto a políticas sociales para la exclusión social, políticas sociales en general, tanto a nivel autonómico como a nivel local. Quiero decir, si prácticamente no hay. Si aquí no fuera, gracias a la intervención de las instituciones privadas y de Iglesia, pues lo que ahora tenemos estaría muy multiplicado, porque realmente no hay una conciencia
de un nuevo sistema donde todos tengamos las mismas oportunidades. Para nada. Eso no se valora. Eso no se valora. Pero como no se valora, tampoco o no se tiene suficientemente en cuenta la dignidad de las personas. Cualquier persona que no se sabe dónde tiene que ir va a Jesús abandonado. Claro. Y a lo mejor no es su sitio. O cualquier inmigrante que no sé qué va a cualquier sitio, sea de la manera que sea, aunque sea una carpa. Eso no puede ser. Y eso lo estamos nosotros dándole validez. Lo hace un gobierno, da igual, autónomo, de la nación o local, y nosotros le damos validez. Entonces, claro, no somos capaces, pues si no somos capaces, y además, por muy mal que nos vaya, parece que siempre votamos a los que con lo peor que nos va, porque tenemos miedo a no sé qué, pues tenemos lo que tenemos. Y tenemos cada vez más excluidos, más pobres, más familias que no pueden subsistir, más gente pidiendo, más colas, que ya tenemos 2 bien largas en Jesús abandonado aquí en Murcia. Quiero decir, así. ¿Y cuáles son las respuestas? Pues mínimas. Bueno, ya sí, podría seguir. Ahí Martín, en el segundo capítulo de Fratelli Tutti, cuando el Papa hace ese sucinto análisis, ¿no?, de la sociedad en la que nos encontramos, ahí marca bastantes de las pautas, ¿no?, de la crítica de estas. Es que de alguna manera nos anestesia también, ¿no? Y ese anestesiamiento social, que es bastante amplio, los que vivimos bien, pues vivimos bien y ya está, y no nos preocupamos. Isabel, por favor, tienes tú la palabra. Uniéndome a lo que dice Martín, yo creo que conviene leer ese capítulo de la política, bueno, la encíclica entera. Pero el Papa, volviendo a la situación política ya, la que tenéis en Murcia, que es muy parecida a la que tenemos en Andalucía y que probablemente sea muy parecida a la que está en casi todas partes de España y es la que tenemos a nivel nacional. Entonces, el Papa dice que hay que tratar de unirnos entre todos, que hay que procurar, no critican las polarizaciones que hay tanto por parte del liberalismo como por parte del populismo. Y lo que tenemos que intentar, y ahí sí que como cristianos nosotros podemos hacer una labor bastante importante en ese sentido, intentar unirnos, intentar actuar, lo ha dicho Bernardo al principio, actuar de puentes entre unos y otros, cristianos ahora mismo en todos los partidos políticos. Entonces vamos a tratar de unir a esos cristianos en los distintos partidos políticos, vamos a intentar crear mesas de diálogo con todos y vamos a no descalificar. Ahora mismo en España tenemos una polarización política tan impresionante que nadie puede hablar nada más que con las propias personas de su partido. Es más, si yo, por ejemplo, suponiendo que a alguien le haya gustado lo que yo he dicho y digo al partido que voto, si no es al que vota, la persona que me escucha ya está buscando dónde está mi punto flaco. Entonces, yo creo que nosotros como cristianos tenemos la misión de aunar y de ponernos a todos a trabajar unidos. Este mundo lo construimos entre todos y el Papa tiene una frase muy bonita que dice, unidos en las diferencias y unidos y asumiendo hasta el pecado de los demás. Es decir, que no nos vamos a unir todas las personas de buena voluntad y todas las personas de buen corazón. No, todos, uniéndonos, incluso las personas con sus pecados. Es decir, vamos a tratar de trabajar todos por el bien común y vamos a procurar establecer puentes y vamos a intentar aplacar estos ánimos que tenemos en una España que tiene ahora mismo una situación de una polarización impresionante y unas tensiones que no nos llevan a ningún lado. Y para hacer una mejor política, pues tenemos que ser nosotros constructores de paz. Pues muy bien, muchas gracias. Hemos cubierto 1 hora de mesa redonda. Sí, veo que las intervenciones ya han sido bastante suficientes y si os parece podemos hacer como 1 minuto final cada uno de los ponentes, 1 minuto final para despedir la mesa redonda. ¿Os parece bien? Que cada uno con 1 minuto resuma o dé una idea clave para
entender la encíclica. Si queréis, podéis fomentar la lectura de la encíclica o resumir un poquito lo que habéis expuesto. Empezamos por orden descendente, primero Isabel, después Martín y por último Pilar, que así le da más tiempo a pensar lo que quiere decir, ¿no? Como decías antes que al final te tocaba a ti. Adelante, Isabel, un minutito. Pues lo que ha dicho el Papa, que de esta crisis mundial que tenemos ahora mismo podemos salir mejores o podemos salir peores, y que realmente para salir mejores tenemos que salir todos juntos, poniendo en primer lugar a los más débiles y a los más vulnerables. Muchas gracias, Isabel. Martín. Sí, yo diría lo que he dicho antes, que me parece interesante leer la encíclica en clave de la parábola del buen samaritano, y diría como final que, bueno, que está en la encíclica, ¿no? O como prójimo es todo aquel que necesita de nosotros. Muy bien, muchas gracias. Pilar, por favor. Pues yo creo que deberíamos recuperar esa acción política que el Papa valora tanto, no solo en esta encíclica, sino en muchos otros textos suyos. Él habla de la buena política, en muchos mensajes de migrantes del Día de la Paz, habla de la buena política que piensa en el conjunto, que piensa en el bien común. Yo eso es lo que recuperaría, poner eso como prioridad de la política, porque si cambiamos las prioridades, como él dice en Fratelli, construir un mundo, podemos soñar con. Pues muchas gracias, Pilar. Pues, por tanto, una política de la amistad que está basada en el bien común, con un compromiso personal por la sociedad, por los demás, para evitar esta exclusión, y un compromiso con las circunstancias en las que estamos viviendo, ¿no? Conociendo nuestra realidad, como Martín nos ha mostrado en su intervención, conociendo nuestra realidad, pero comprometiéndonos también, como decía muy bien Martín, porque somos ciudadanos de este mundo, somos cristianos, y no solo con nuestros deseos, sino también con nuestras acciones, con nuestros votos, podemos también modificar las situaciones en las que estamos, no contribuyendo más a la generación de exclusión y estando en disposición de todos aquellos que necesitan de nosotros. Pues agradecemos muchísimo desde Justicia y Paz la presencia tanto de Isabel, de Martín, como de Pilar, como de todos los que habéis estado presentes aquí. Como lo hemos grabado, ya os pasaremos el enlace con la grabación una vez que lo editemos. Y pues nada, espero que nos veamos en otras circunstancias. Justicia y Paz seguirá planteando, mientras siga esta pandemia, esta circunstancia de las mesas redondas o de conferencias mediante medios telemáticos. Y probablemente esto ha venido para quedarse. Aunque se vaya la pandemia, seguiremos utilizando estos medios porque son muy cómodos, ¿no? Para muchas personas que no pueden desplazarse, ¿no? y estar presentes. Pues muchas gracias a todos. Isabel, Martín, Pilar, os pido que os quedéis un momentito mientras los demás salen para despedirnos como Dios manda. Pues nada, muchas gracias a todos. Voy a ayudar a que se vaya poco a poco. Eso sí puedo hacerlo. Sí, ¿no? Pues bueno. Te gusta, ¿eh? Te gusta. Nada. Eso de te descubre. Pues nada. Oye, dejo de grabar la grabación.